Hermanos, muy buenas tardes. Es un gusto poder saludarles a través de este medio. En esta tarde me corresponde dar un tema más. Seguramente seremos edificados como cada domingo, como entre semana que estamos viendo el estudio de la carta a los Corintios, hermanos. Y pues vamos a pedirle a nuestro Dios que seamos edificados por medio de su palabra en esta tarde, que quite todo estorbo de nuestra mente, de nuestro corazón, que a pesar de que no podamos reunirnos como iglesia en el local, hermanos, pues que dispongamos de un tiempo para escuchar su palabra a través de este medio. Recordemos que la palabra de Dios siempre es viva y eficaz, y su palabra es verdad. Así que, hermanos, oremos antes de empezar el estudio de esta tarde. Amado Dios y Padre Santo, te damos gracias por el cuidado y la protección que tú has tenido para cada uno de nosotros en medio de esta situación tan difícil que se está viviendo en la ciudad, a nivel estado, país, mundialmente, Señor. Tú has guardado nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo misericordioso y maravilloso que tú eres día a día con cada uno de nosotros. Señor, queremos poner en tus manos el estudio de esta tarde, rogando tu bendición y tu dirección, y sobre todo que tu Santo Espíritu sea el que hable por medio de mí. Prepara los corazones de cada uno de los que estaremos escuchando tu palabra, Señor, para que seamos bendecidos por medio de ella. Señor, lo ponemos delante de ti en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el título del estudio que nos corresponde en esta tarde es Pureza de Corazón. Ese es el título, Pureza de Corazón. Y básicamente estaremos llevando a cabo el estudio en esta tarde en el libro de Proverbios capítulo 4, versículo del 23 al 27. Básicamente estaremos descansando el estudio en esos versículos que nos habla Proverbios capítulo 4. Y hermanos, debemos de recordar que todo cristiano que es puro de corazón es bienaventurado y obedece y vive en una constante comunión con Dios. Eso lo debemos de tener bien presente, hermanos, que todo cristiano que es puro de corazón, hermanos, es bienaventurado, es doblemente feliz, es dichoso, hermanos, porque se mantiene en una constante comunión con Dios. Antes de entrar de lleno al tema, me gustaría que viéramos cuál es el concepto de pureza. Recordemos que el título es Pureza de Corazón. ¿Cuál es el significado de pureza, hermanos? Y pureza es algo que no está mezclado con nada, algo que no está alterado con absolutamente nada. Hermano, cuando tú llegas a mezclar alguna sustancia con otra, prácticamente lo degradas, es decir, lo rebajas de grado, ¿verdad? Y si nosotros quisiéramos, ahorita me vino a la mente poner un ejemplo, no sé si ustedes han visto ahorita en la ciudad algunos hombres, alguna gente que trae unas carretillas como las que se usan en la construcción, pero traen la fruta del coco y vienen con sus cocos y vienen con un recipiente donde ellos preparan el agua de coco. Se entiende que al ellos andar ofreciendo ese producto, pues es una agua pura de coco, ¿verdad? Entonces, aunque le echan agua natural, pero se entiende y creemos que pues el sabor que trae esta agua es pura, ¿verdad? Porque puesto que ahí tienen la fruta del coco, ¿verdad? Sin embargo, recuerdo que un amigo me dijo que sorprendió a uno de estos jóvenes, era un joven, echándole unos sobres como de tan al agua. Y entonces, hermanos, ahí está alterando, está degradando la pureza del coco, por decirlo así, ¿verdad? Está alterando esa sustancia que es pura, que pues cada uno de nosotros pensamos, ¿verdad? Que el agua que nos están vendiendo pues es agua natural con el coco, ¿verdad? Molido quizás, pero tristemente este joven fue sorprendido echándole unos sobres de tan o no sé, de esos productos que venden con saborizantes a coco. Y hermanos, pues desde ese momento está alterando esa naturaleza, esa pureza de esta agua, ¿verdad? Que te están ofreciendo. Bueno,
De esa manera podemos entender y tener en mente lo que es la pureza, que no debe de estar mezclado con absolutamente nada, no debe de estar alterado. Y bien, el corazón, pureza de corazón es el título, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de lo que es el corazón. No se refiere al órgano vital que nosotros tenemos, ¿verdad? Ese músculo que bombea sangre, no sé cuántos litros de sangre por minuto, pero no se refiere a ese corazón, sino el corazón, hermanos, se refiere comúnmente a la mente como el centro del pensamiento y de la razón, pero también incluye a las emociones, a la voluntad y con ello al todo ser interior, el todo ser interior. Hermanos, dice que, voy a volver a repetir lo que es el corazón. Recordemos, no estamos hablando de ese órgano vital, ¿verdad? Sino se refiere comúnmente a la mente como el centro del pensamiento y de la razón, pero también incluye las emociones, la voluntad y con ello todo el ser interior. Y el corazón del hombre, hermanos, el corazón del hombre es donde se deposita toda la sabiduría y la fuente de todo lo que afecta el habla, de todo lo que afecta la vista y todo lo que afecta la conducta. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hablando y ya teniendo en mente qué es el corazón, que se refiere comúnmente al centro del pensamiento y la razón, hermanos. Entonces el corazón del hombre es donde se deposita toda la sabiduría y la fuente de todo lo que afecta el habla, la vista y la conducta. Y eso lo vemos en capítulo 4, versículo 23, versículo 24, 25 y 26. Estos pasajes de este estudio que estaremos viendo en esta tarde, hermanos, prácticamente nos revelan que sí es posible vivir en santidad, que sí es posible vivir en pureza moral, pero también muestran algunos principios de qué debemos de llevar a cabo. Entonces, estos pasajes, hermanos, es importante que nosotros chequemos esto, ¿verdad? Que es importante que estos pasajes nos revelan que sí es posible vivir en santidad, que sí es posible vivir en una pureza moral. Jesús, de hecho, lo reafirma, ¿verdad? Jesús lo reafirma ahí en Mateo capítulo 5, versículo 8. Jesús así lo reafirma cuando dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Por qué dice este versículo de esta manera? Y hermanos, trato de entender esta parte de las Escrituras cuando dice bienaventurados los de limpio corazón. Yo no sé ustedes, pero cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos, ha vivido distintas etapas en toda su vida espiritual, en todo su trayecto como cristianos, ¿verdad? Y hermanos, si nosotros llegamos a pensar en esas etapas que hemos tenido, ojalá y que siempre tuviéramos una etapa como la que a continuación voy a mencionar, pero una de esas etapas que todo creyente y que seguramente usted y yo hemos vivido en muchas ocasiones, hermanos, es cuando nos ocupamos en la lectura de la palabra, en la oración, en buscar constante comunión íntima con nuestro Dios, cuando estás apegado, congregándote a la iglesia, donde estás aprendiendo, donde estás dispuesto a servirle a Dios, donde te levantas y oras, donde haces tus devocionales, donde le buscas a su rostro a través de su palabra, donde quieres escucharle, donde quieres estar en constante comunión con Él. Hermanos, seguramente tú y yo hemos experimentado a Dios. Quizás no le hemos visto de una manera visible, ¿verdad? De una manera que lo podamos ver. Pero hermanos, Dios se manifiesta plenamente en nuestras vidas cuando nosotros estamos enfocados, cuando nosotros estamos comprometidos, cuando nosotros estamos ocupados, ¿verdad? Donde estamos esforzándonos a tener un corazón limpio delante de Él. Seguramente
cuando vas a tu trabajo, cuando te despiertas, cuando estás en tu casa, cuando convives con tu familia, con tus compañeros. Siempre, siempre vas a estar experimentando la presencia de Dios plena en tu vida. Pero todo lo contrario, cuando tú descuidas la lectura, cuando tú no oras, cuando pues tu vida empieza a permitir cosas, y no hablemos de pecados gravosos, pero cuando empiezas a descuidar esa comunión con Dios, difícilmente vas a presenciar y a experimentar la presencia de Dios plena en tu vida. Por eso este versículo de Mateo capítulo 5, versículo 8, cuando Jesús reafirma, cuando dice, bienaventurado los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Prácticamente lo que acabo de mencionar es eso, ¿verdad? Bienaventurados los de limpio corazón, aquellos que se esfuerzan por llevar una vida íntima y estrecha con nuestro Dios, seguramente experimentan a Dios en toda su plenitud, en todas las áreas de su vida. Hermanos, la obediencia siempre va a dar testimonio, la obediencia siempre va a dar testimonio de nuestra relación íntima con Dios y se va a manifestar, hermanos, por medio del estilo de vida que nosotros llevemos. ¿Sí? Entonces, hermanos, vamos a leer el versículo 23, ahí en la cita que a un principio estábamos mencionando, donde vamos a descansar este estudio, que es Proverbios capítulo 4, versículo del 23 al 27. Me gustaría que fueran a su Biblia, y en el versículo 23, hermanos, dice así, de esta manera: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, tenemos muchas responsabilidades de cuidar y guardar muchos aspectos donde debemos de demostrar y reflejar que Cristo es el que ahora controla nuestra vida, nuestra voluntad, y que vive y reina en nuestro interior, ¿verdad? Pero aquí dice este versículo, sobre todas esas cosas que tú estás consciente que debes de cuidar y guardar, hay una que sobresale, y dice, sobre todas estas cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro corazón necesita especial vigilancia, hermanos. Nuestro corazón necesita especial cuidado. Por eso dice este versículo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que, hermanos, tu corazón y mi corazón, grábatelo, hermano, grábatelo. Tu corazón y mi corazón necesitan especial vigilancia, especial cuidado, porque de él fluye la vida, es decir, la vitalidad espiritual que tú y yo necesitamos para mantenernos firmes y de pie. Así que, hermanos, es importante que esto te quede claro, que nuestro corazón necesita especial vigilancia, porque de él fluye la vida. Y cuando dice esto, que de él mana la vida, es decir, la vitalidad espiritual que tú y yo necesitamos para mantenernos de pie y mantenernos firmes. Bien, al tener en mente qué es el corazón, hermanos, al ser el corazón el centro y la fuente de nuestra conducta, hemos de velar, hermanos, hemos de velar para que de él salgan actividades santas. Hemos de velar para que de él salgan cosas que agradan a Dios. Entonces, hermanos, según las normas de Dios que él establece en su palabra, es importante que tú y yo guardemos nuestro corazón, que le demos especial vigilancia a nuestro corazón y sobre todo con docilidad, hermanos, a la conducción del Espíritu, pues así no saldrán, hermanos, las corrupciones de nuestra naturaleza caída. ¿Se dan cuenta, hermanos, la importancia de guardar y cuidar nuestro corazón, hermanos, para que nosotros podamos
del corazón que solamente fluyan y salgan cosas que agraden a nuestro Dios. Vamos a continuar con el estudio. Guardar el corazón, hermanos, es albergar buenos pensamientos. Guardar el corazón es albergar buenos pensamientos, pero sobre todo acallar también los malos pensamientos. Eso es guardar el corazón. Y para que mantengamos una pureza de corazón, la Biblia nos da algunos consejos, hermanos, que ahorita vamos a ir paso a paso. Para que nosotros mantengamos una pureza de corazón, hermanos, la Biblia nos da unos consejos que vamos a estar viendo a continuación. El primer paso, hermanos, es quitar de nuestro vocabulario toda perversidad e iniquidad. Ese es el primer consejo. Quita de tu vocabulario toda perversidad e iniquidad. Esto lo vemos en el versículo 24. Vayamos a las Escrituras. Dice: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Aquí hay algo con suma profundidad, hermanos, que quiere darnos a entender nuestro Dios a través de su palabra. Hermanos, quitar de nuestro vocabulario toda perversidad e iniquidad, lo vemos en el versículo 24. Otro objeto de gran vigilancia, otro objeto de vigilancia, hermanos, son los labios, puerta por las que sale lo que hay en el corazón. ¿Se dan cuenta? Otro objeto de especial vigilancia, así como nuestro corazón necesita una especial vigilancia, otro objeto de especial vigilancia son nuestros labios, porque son las puertas por las que sale lo que hay en el corazón. Así que, hermanos, pues ese es el otro objeto de especial vigilancia. La lengua española, ahí en el diccionario, hermanos, define las palabras de perversidad e iniquidad, hermanos, como una acción intencional mala que corrompe las costumbres o el orden o el estado de las cosas. Pero en el hebreo se usan dos vocablos refiriéndose a estas dos palabras, hermanos, que es perversidad y iniquidad. Y el hebreo usa dos vocablos, y fíjense lo que tiene el significado de estas palabras. Hermanos, significa respectivamente torcedura de boca y desviación de labios. Y en ambos casos, hermanos, de estos dos vocablos en el hebreo, en ambos casos, hermanos, significa como mayor probabilidad falsificación de la verdad, a la que incluye, hermanos, todos los pecados o la mayoría de los pecados que tienen que ver con la lengua. Entonces aquí, hermanos, cuando nosotros vemos el primer paso de esos consejos de cómo guardar nuestro corazón, el primer paso, el primer consejo es, hermanos, quita de vuestro vocabulario toda perversidad e iniquidad. Y, hermanos, muchas veces solo pensamos en que debemos de cuidar nuestra boca de no decir groserías. Relativamente siempre estamos pensando en eso, ¿verdad? En que el no decir groserías, hermanos, eso ya es una ganancia, y lo es que de tu vocabulario ya no salgan groserías o palabras deshonestas, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, cuando vemos aquí sobre todo el significado en estos vocablos hebreos donde dice torcedura de boca y desviación de labios, y que en ambos casos significa con mayor probabilidad falsificación de la verdad, es que no mientamos, hermanos, que no digamos mentiras con nuestra boca, que no solamente no salgan palabras deshonestas de nuestra boca, sino que no mientamos, hermanos. Pero también hay otra cosa importante, hermanos, ya como hijos de Dios. ¿Cuántas veces nosotros de nuestra boca salen palabras donde nosotros podemos afectar esa comunión que nosotros tenemos con Dios? Muchas veces las circunstancias de la vida que se nos van presentando, hermanos, día a día, hermanos, a veces nos rebasan, y entonces empezamos a hablar
a estar resentidos con nuestro Dios. Hermanos, tengamos cuidado con lo que hablamos. Alejemos de nuestra boca, de nuestros labios, toda la iniquidad y la perversidad de nuestros labios, hermanos. Tengamos cuidado con lo que decimos. Tengamos cuidado cuando estemos en una situación difícil y quizás estemos dolidos y conmovidos y a veces se nos salen palabras que al rato nos arrepentimos dirigidas a nuestro Dios. Hermanos, Dios es soberano, Dios es bello, hermanos, y Él no tiene la culpa de absolutamente nada, y a veces nosotros le achacamos todo a Él, todo lo que nos sucede. Bueno, aún de esas palabras que salen de nuestra boca, de nuestros labios, hermanos, debemos de cuidarnos, como dice el versículo 24, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. En Efesios capítulo 4, versículo 29, dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y hermanos, hace un par de semanas lo mencionaba, que es triste cuando nosotros vemos a creyentes, hermanos, teniendo un vocabulario no propio a un hijo de Dios. Hermanos, esforcémonos, cuidemos nuestros labios, cuidemos lo que sale de nuestros labios, porque recordemos que con esta boca también alabamos a nuestro Dios. Y entonces, hermanos, cuidemos todos esos aspectos que tienen que ver con nuestros labios, hermanos. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 15, versículo 11. Vamos a ver Mateo 15, 11. Mateo capítulo 15, versículo 11 dice así: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Se dan cuenta? No todo lo que entra a la boca contamina al hombre. Sabemos que finalmente todo lo que comemos, ¿verdad? Aprovecha nuestro cuerpo, las propiedades, vitaminas y demás de todos los alimentos, y lo demás se desecha, ¿verdad? Sin embargo, dice, no todo lo que entra, eso contamina, pero hay algo que sí contamina. Y dice aquí que lo que sale de la boca, esto sí contamina al hombre. Entonces, cuidemos lo que hablamos. Yo recuerdo, me gustaría ir a otra cita y ahorita haré un comentario. Iremos a Santiago capítulo 3, versículo 10. Santiago capítulo 3, versículo 10, dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas veces? Y estamos hablando como creyentes, hermanos. Finalmente, el estudio es para todo público, para toda persona que lo escuche. Seguramente será edificado, pero tú considéralo ya como creyente, que Dios está hablando a nuestras vidas. Que tengas sumamente presente en ti lo que tiene que ver con la boca, con los labios, y que tengas cuidado con lo que hablamos, con lo que sale de nuestra boca, ¿verdad? Porque dice en Mateo capítulo 15, versículo 11, que lo que contamina al hombre es lo que sale de él, ¿verdad? Porque viene del corazón. Entonces, hermanos, y en Santiago capítulo 3, versículo 10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Y dice Santiago, hermanos míos, esto no debe de ser así. No es correcto, hermanos. En algún momento, yo creo que muchos de nosotros, en circunstancias que se salen de control, y espero que todo eso haya sido en los inicios de tu vida cristiana. Pero hermanos, yo creo que al menos en lo personal, cuando llegué a cometer algunos errores de vocabulario, al principio me sentía yo incómodo porque decía, vengo de alabar a nuestro Dios, y al ratito se salía una grosería, quizás no ofensiva, pero finalmente era una expresión no correcta. Y dice en Efesios
capítulo 4, versículo 29, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ¿verdad? Así que, hermanos, pues me gustaría que tomáramos en cuenta esto que dice Santiago: de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Yo recuerdo cuando estudiamos el libro de Santiago, ¿verdad? Nuestro hermano Gilberto Jr. nos hablaba, él le tocó el tema de lo que es la lengua, ¿verdad? Y que es un miembro pequeño y todo lo que puede causar. Y él hablaba, nuestro hermano Gil, nos recuerdo ese estudio en la iglesia, que nos decía: hermano, si no tienes, lo que vas a hablar no va a ser de bendición, o va a edificar, o va a ser algo positivo, mejor guarda silencio. Y eso es en todos los aspectos, ¿verdad? Muchas veces no nos preguntan y hablamos, ¿verdad? Y muchas veces podemos incurrir en algunas faltas, hermanos. Así que cuidemos y guardemos lo que sale de nuestra boca. Regresemos a nuestro pasaje, a nuestros pasajes bases de nuestro estudio, hermanos. Y recordemos lo que dice ahí entonces en el versículo 24: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Y hermanos, una vez más, antes de pasar al segundo, enfatizo en esto: no solamente es que hablemos mentira, no solamente es que salga una grosería de nuestra boca, sino cuando dice la perversidad y la iniquidad de los labios. A veces, hermanos, somos perversos en la manera en que nosotros queremos condicionar o reclamarle a Dios. Y eso no es justo, hermanos. Así que cuidemos lo que decimos, a pesar de las circunstancias que estemos pasando, que de nuestra boca siempre salga aquella adoración a nuestro Dios. Así que, hermanos, pasamos al segundo paso. El primero, recordemos que era quitar de nuestro vocabulario toda perversidad e iniquidad. El segundo es fijar nuestra vista solo en aquello que agrada a Dios. Ese es el segundo: fijar nuestra vista en todo aquello que agrada a Dios. Y eso lo vemos en el versículo 25 de Proverbios capítulo 4. Dice así: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Ahí está, hermanos, que el segundo paso es fijar nuestra vista solo en aquello que agrada a Dios. Pablo nos da un consejo en Colosenses capítulo 3, versículo 2. Me gustaría que fuéramos a esta cita. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Pablo ahí nos da un consejo y dice: poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahí está Pablo dándonos un consejo: que pongamos la mirada en las cosas de arriba, que fijemos la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿verdad? ¿Y cuáles son las de la tierra, hermanos? Bueno, la respuesta la encontramos en los versículos del 5 al 9. Vamos a leer ahí en Colosenses del 5 al 9. ¿Cuáles son las cosas de la tierra? Fíjense, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. En el 8. Pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas. Y ahí da otra lista: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Una vez más, ¿verdad? Ahí vemos de lo que hablábamos en el primer paso, en el primer consejo: palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis, no hay que mentir, dice, los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahí está, hermanos, la respuesta: ¿cuáles son las cosas de la tierra? Pero dice Pablo en el versículo 2: pon la mirada
en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Así que, hermanos, el segundo paso es fijar nuestra vista en lo que agrada a Dios, ¿verdad? Y ahí vemos el consejo de Pablo, que pongamos la mirada en las cosas de arriba, en lo eterno, en lo celestial, en todo lo bueno que Dios es, en lo misericordioso, en su gracia, que siempre esté taladrando nuestra mente, su gracia, el precio de nuestra salvación, que vamos a estar con el Señor Jesús por toda una eternidad. En eso debemos fijar nuestra mirada y no en las de la tierra, que ya vimos toda una lista donde seguramente todo aquel que descuida esa comunión con nuestro Dios, todo aquel que descuida esa pureza de corazón va siendo permisivo en su vida y se va contaminando. Entonces, hermanos, el segundo consejo, el segundo paso que estamos viendo es poner la mirada, hermanos, fijar nuestra vista solo en aquello que a Dios le agrada. Vamos a ver el tercer paso, hermanos, el tercer paso de esos consejos que nos da la Biblia para tener un corazón puro, para tener una pureza de corazón. El tercer paso es examinar nuestra manera cotidiana de caminar. Fíjense, el tercer paso es examina tu vida cotidiana de caminar. Creo que muchas veces hemos descuidado la manera en que nos conducimos. A veces como que ya todo es mecánico. Te levantas, te despiertas, te lavas los dientes, la cara, o te bañas, vas, desayunas, te vas al trabajo y todo es mecánico. Y hermanos, ahora que estudiaba yo esto, cuando dice examina, hermanos, examina nuestra manera cotidiana de caminar. Examina nuestra manera cotidiana de caminar. Ese es el tercer paso. Eso lo vemos en el versículo 26 de Proverbios. Regresemos otra vez a Proverbios y dice en el 26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Y hermanos, examinar, hermanos, significa observar minuciosamente y constantemente, que es algo que yo creo que fallamos muchas veces. Y es algo que debemos de hacer todos los días, hermanos. En la noche, examinar es observar minuciosamente, hermanos, y constantemente la senda de nuestros pies. ¿Qué hicimos? Hoy, ¿hacia dónde nos dirigimos? Examinar cada aspecto de nuestra vida cuando nosotros ponemos un pie fuera de la casa. Examina, hermanos, examinar nuestra manera cotidiana de caminar. Y yo creo que si nosotros llevamos a cabo esta labor de examinarnos todos los días, qué hicimos, qué hablamos, qué vimos, qué oímos, cómo nos conducimos, hermanos, si lo hacemos, hermanos, seguramente esto nos va a ayudar a hacer los ajustes necesarios que veamos que hay cosas que todavía debemos de cambiar. Debemos mirar cómo caminamos por la vida y de esa manera, hermanos, tendremos mayores posibilidades de corregir aquello que no le agrada a Dios. Si tú y yo examinamos y observamos minuciosamente nuestra manera de caminar, hermanos, nuestra manera cotidiana de desenvolvernos cuando salimos, hermanos, seguramente, hermanos, de esa manera vamos a tener mayores posibilidades de corregir aquello que no le agrada a Dios. Muchas veces podemos, como les dije, ya se vuelve mecánico, ¿verdad? La rutina, y salimos y no nos damos cuenta y por ejemplo, vas manejando y alguien se te atraviesa y ya en tu mente se contaminó, quizás no expresaste algo, pero ya en tu mente lo pensaste y vas y ya llegas a la casa en la noche y todo bien, y no examinaste esa conducta. Entonces, al no examinar esa conducta,
pues no va a haber posibilidad de que tú puedas arreglar eso que sabes que a Dios no le agrada. Así que si tú y yo examinamos, observamos minuciosamente la manera cotidiana de caminar todos los días de nuestra vida, hermanos, va a haber un porcentaje mayor de probabilidad que nosotros, hermanos, corrijamos aquello que no le agrada a Dios. Si no, hermanos, seguramente no lo estaremos haciendo. Bien, hermanos, debemos de vigilar nuestros pies. ¿A dónde vamos, verdad? Y me gustaría ver una parte de un versículo, capítulo 51 del Salmos, versículo 6. Me gustaría que fuéramos Salmo 51, 6. Hemos de vigilar nuestros pies, ¿verdad? Y como dice Proverbios, capítulo 4, versículo 26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos, ¿verdad? Así que hemos de vigilar nuestros pies. Y me gustó esta parte de este Salmo, ¿verdad? 51, versículo 6. He aquí, dice David, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y eso me gustó y traté de acoplarlo a que debemos de vigilar nuestros pies. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Hermanos, quizás tú y yo, tú podrás verme de una manera, yo podré verte de una manera, que te conduces de una manera adecuada, ¿verdad? Pero no todo el tiempo estás conmigo, ni yo contigo, ¿verdad? Y solamente tú sabes hacia dónde se han dirigido tus pies. Solamente tú sabes hacia dónde se encaminan tus pies, ¿verdad? Y también tus pies deben de tener una estricta vigilancia, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos y hemos de vigilar nuestros pies, porque como dice el Salmo 51, versículos 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Hermanos, yo podré ser de una manera, pero que te sientas satisfecho delante de Dios, que aunque no te esté viendo nadie, Dios en lo íntimo te está viendo, y que Él ama la verdad en lo íntimo, que no interesa que no te vea nadie más, pero que sepas que tus pies se dirigen a donde Dios de alguna manera no es, por decirlo así, ofendido, ¿verdad? Entonces, hermanos, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Así que, hermanos, veamos y hemos de vigilar nuestros pies. Vamos al cuarto paso, hermanos, es mantener un sano equilibrio en nuestra vida. Ya vimos 3, ¿verdad? Vamos a recordarlos, a hacer memoria, vamos a regresar a nuestros textos bases de este estudio y voy a mencionar los primeros 3 para poder ir encajando este estudio y sobre todo llegar a un final donde podamos comprender que pues este estudio revela que sí es posible vivir en santidad, en una pureza moral, tener una pureza de corazón. Y el primer paso, hermanos, recordemos, es quitar de nuestro vocabulario toda perversidad e iniquidad, y esto lo vemos en el versículo 24. El segundo paso es fijar nuestra vista solo en aquello que agrada a Dios, lo vemos en el versículo 25. El tercer paso fue examinar nuestra manera cotidiana de caminar, ¿verdad? Hacia dónde se dirigen nuestros pies, lo vemos en el versículo 26. Y el cuarto paso, hermanos, es mantener un sano equilibrio en nuestra vida. Mantener un sano equilibrio en nuestra vida. A veces somos muy extremistas en las circunstancias, ¿verdad? A veces podemos estar de un humor en la mañana y al rato de otro, o muchas veces debemos de mantener un sano equilibrio. En lo personal es a veces en el trabajo, ¿verdad? Muchas veces mi esposa me llega a decir que me la lleve tranquila, pero a veces pues cuando no hay trabajo pues ando un tanto tenso y preocupado por el trabajo, y cuando hay trabajo pues quisiera yo acabarlo rápido y
y estoy muchas horas, ¿verdad? Y entonces mi esposa es la que ahí me anda de alguna manera siempre, llévatela tranquila, no te estreses tanto, no seas extremista, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos de mantener un sano equilibrio en nuestra vida. Debemos de poner bien las alternativas, hermanos, para no vagar sin rumbo y así poder pisar firme y fuerte. Eso es prácticamente lo que nos dice el versículo 27 de Proverbios capítulo 4. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, y aparta tu pie del mal. Debemos de poner bien las alternativas, hermanos, para no vagar sin rumbo y así poder pisar firme y fuerte. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 12 dice: por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y el 13 dice: y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces debemos de poner bien las alternativas para no vagar sin rumbo, y así poder estar firme, pisar firme y fuerte. Y por eso aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 13 dice: y hacer sendas derechas para vuestros pies. ¿Sí? Entonces recordemos también lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 8, hermanos. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 8. Santiago capítulo 1, versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo siempre va a ser inconstante en todos sus caminos. Por eso, hermanos, cuando nosotros vemos en Proverbios capítulo 4, versículo 27, donde dice: no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, esto habla de un sano equilibrio en nuestras vidas. Aparta tu pie del mal, ¿sí? No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Esto habla de un sano equilibrio en nuestras vidas, hermanos. Y como dice Santiago, capítulo 1, versículo 8, aquel hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Se va para acá, se va para allá, nada le satisface, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un hombre de doble ánimo y por eso es inconstante en todos sus caminos. Entonces, hermanos, por eso lo decía hace un momento, que debemos de poner bien las alternativas para no vagar sin rumbo y así poder pisar firme y fuerte. También ahí mismo en Santiago capítulo 4 versículo 8 dice de esta manera: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, ¿qué dice? Vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Es decir, que si tú estás siendo una persona de doble ánimo, que no tienes un sano equilibrio en tu vida, hermanos, es decir, quiere decir que tu corazón no está siendo puro delante de Dios. Hay cosas que están alterando, hay cosas que están degradando esa pureza, ¿verdad? Como lo veíamos en algún momento al principio, ¿verdad? Porque aquí dice: y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Es decir, somételos a ese proceso de purificación para que no seas una persona de doble ánimo, una persona que, hermanos, no tenga ese equilibrio en su vida. Bien, hermanos, siempre regresemos a Proverbios capítulo
en nuestros pasajes base, hermanos, siempre debemos de poner en balanza la palabra de Dios todo el tiempo, hermanos, para tener una vida equilibrada. Hermanos, siempre debemos de poner en balanza la palabra de Dios y al otro lado lo que vamos a realizar, y debemos mirar si coincide lo que vamos a realizar con lo que dice la palabra de Dios. Siempre debemos de mantener eso en mente, que debemos de poner la palabra de Dios en una balanza, hermanos, con aquello que nosotros vamos a realizar. Si coincide, si lo pasamos por el filtro de la Biblia, si es correcto, hermanos, lo que nosotros vamos a realizar. Por eso es importante que nosotros mantengamos un sano equilibrio en nuestras vidas, hermanos. No obremos con precipitación, no obremos, hermanos, con precipitación. Y una vez que hayamos escogido el sendero correcto, bajo la dirección de Dios, hermanos, no desviarnos a ningún lado, como dice en el versículo 27 de Proverbios 4, ni a la derecha ni a la izquierda, hermanos. Así que no debemos de obrar precipitadamente. Y es algo que yo creo que muchos fallamos en eso, ¿verdad? A veces actuamos de una manera precipitada, sin pensar las cosas, sin tomar en cuenta a Dios, ¿verdad? Como dice en Proverbios capítulo 3, versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, porque Él enderezará tus veredas. Y muchas veces hacemos caso omiso de estos consejos, ¿verdad? Y actuamos de una manera precipitada, tomamos decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Así que debemos de mantener un sano equilibrio en nuestras vidas, hermanos, para mantener esa pureza de corazón. No obremos con precipitación, hermanos, y una vez que ya hayamos escogido, una vez que hayamos tomado en cuenta a Dios y hayamos escogido el sendero recto, hermanos, bajo la dirección de Dios, hermanos, no debemos desviarnos, ¿verdad? A ningún lado, ni a la izquierda ni a la derecha, ¿verdad? Como dice en el versículo 27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Ahora, hermanos, ¿cómo guardar nuestro corazón? Ya vimos unos consejos, pero ¿cómo podemos guardar nuestro corazón? ¿O cómo poder cuidar mi corazón? Sería la pregunta más pertinente. ¿Cómo cuidar mi corazón? ¿Cómo poder hacerlo? ¿Verdad? La respuesta la encontramos en Proverbios capítulo 5, versículo 1 y 2. Y dice así, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Ahí está, hermanos, ahí está la respuesta. ¿Cómo guardar nuestro corazón? ¿Cómo puedo yo cuidar mi corazón? ¿Cómo puedo cuidarlo? ¿Cómo puedo tener una pureza de corazón, un corazón puro, un corazón que le agrada a Dios? Hermanos, la respuesta está en capítulo 5 de Proverbios, versículo 1 y 2. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. El versículo 2, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Estando atentos a la sabiduría de Dios, dice versículo 1, ¿verdad? Está atento a mi sabiduría. La sabiduría de Dios, hermanos, la encontramos en su palabra. Debemos de leerla, debemos de meditarla, debemos de escudriñar las escrituras, hermanos. Ahí vamos a encontrar la sabiduría de Dios. La vamos a encontrar en su palabra, hermanos. Pero es importante, hermanos, que nos ocupemos de leer su palabra, que nos ocupemos de escudriñar las escrituras, de estudiarlas, de meditar, hermanos, de escuchar, estar con un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar la sabiduría de Dios.
Guardando y aplicando el consejo de Dios, lo vemos en el versículo 2, ¿verdad? Guardando y aplicando el consejo, cuando dice en el versículo 2, para que guardes el consejo y tus labios conserven la ciencia, para que guardes, es decir, ya una vez que tú aprendiste, una vez que escudriñaste, una vez que leíste, una vez que meditaste en la palabra, atesoras todos los consejos y promesas y todo lo que es de la palabra de Dios en tu corazón, lo guardas y lo pones en práctica. Guardando o aplicando el consejo de Dios, después de escudriñar la palabra de Dios, hermanos, debemos de ponerla en práctica. Debemos de ponerla por obra. Debemos de poner en práctica todo lo que hemos guardado a través de escudriñar las Escrituras. Si no, hermanos, imagínense qué sentido tendría de poder ver, escuchar, meditar en la palabra de Dios, experimentar la riqueza de la palabra de Dios en nuestra vida y que sobre todo experimentas el efecto que hace la palabra en nuestras vidas, pero que no lo pongas en práctica. Qué triste sería, hermanos, que nosotros no consideremos en poner en práctica todo lo que nosotros leemos o escuchamos a través de una predicación, hermanos. Así que, hermanos, recordemos lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 12. Me gustaría que fuéramos a esta cita. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Dice de esta manera: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué es importante, hermanos? ¿Por qué es importante estar atento a la sabiduría de Dios, que la encontramos en la palabra, al leerla, al meditarla? ¿Por qué es importante guardar el consejo de Dios, hermanos, que es poner en práctica? Porque si no lo hacemos, hermanos, como dice en Proverbios capítulo 14, versículo 12, hermanos, dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Si nosotros, hermanos, no nos ocupamos en buscar la sabiduría de Dios a través de su palabra, en guardar el consejo, en poner en práctica esto, hermano, seguramente en nuestra mente y en la manera de pensar y conducirnos siempre vamos a pensar. Es muy común que el hombre dice, pero esto no es tan malo, esto no creo que me pueda llevar a situaciones difíciles de crisis y nos apoyamos, como dice Proverbio capítulo 3, versículo 5, en nuestra propia prudencia, ¿verdad? Somos sabios en nuestra propia opinión, no tomamos en cuenta a nuestro Dios, ¿verdad? Y seguramente continuamente estaremos pensando esto, que al hombre hay caminos que le parecen derechos, ¿verdad? Pero su fin es de muerte, dice aquí Proverbios capítulo 14, 12. Por eso el consejo de buscar siempre la dirección de Dios ahí en Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 7, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, es decir, considera a Dios en toda tu vida, tómalo en cuenta, involúcralo, hazlo partícipe, fíate de Él, que Él te baste. De todo tu corazón, dice, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo a Dios. Y ahí cuando dice reconócelo es involúcralo, hazlo partícipe de todo lo que tú vas a hacer, tómalo en cuenta, reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas, es decir, Él te mostrará el camino correcto. Pero tristemente hay caminos que al hombre les parecen derecho, pero su fin es de muerte, por no considerar estos consejos. Bien, cuidando cada palabra, en el versículo 2 de Proverbios 5, dice, para que guardes consejo, dice en la segunda parte, y tus labios conserven la ciencia. Hermanos, ¿cómo guardar nuestro corazón? Primero es
estando atentos a la sabiduría de Dios. Segundo es guardando y aplicando el consejo de Dios, que lo vemos en el versículo 2. Y tercero, cuidando cada palabra que sale de nuestra boca. Lo que mostramos en nuestro hablar cotidiano, hermanos, revela lo que hay dentro de nuestro corazón. Lo que mostramos en nuestro hablar cotidiano revela lo que hay dentro de nuestro corazón. Y hermanos, es imposible, fíjense, es imposible oír algo malo de una persona que ha estado atenta a la sabiduría de Dios y que ha guardado en su corazón los consejos del Todopoderoso. Es imposible, hermanos, oír algo malo de unas personas así. Qué bueno sería que tú y yo, de alguna manera, nos apropiáramos esto, ¿verdad? Que es imposible oír algo malo. Pon tu nombre o considéralo hacia ti esto. Es imposible oír algo malo de tal persona que ha estado atenta a la sabiduría. Es decir, hermanos, si tú estás atento a la sabiduría de Dios, si tú guardas su consejo de Dios, hermanos, si tú lo aplicas, si tú lo pones en práctica, hermanos, si tú buscas a Dios a través de la oración y de su palabra, difícilmente, hermanos, es imposible casi oír algo malo de una persona así. Así que, hermanos, los invito, hermanos, a que consideremos estos consejos, consideremos lo que significa la pureza de corazón, hermanos. Creo que hoy Dios habló en nuestras vidas. En lo personal, debo de seguir guardando y cuidando mi vida, hermanos, mi mente sobre todas las cosas, buscar la sabiduría de Dios a través de su palabra, no descuidar el estudio de su palabra, la meditación en su palabra, no descuidar la oración, hermanos. Y una vez ya escudriñando las Escrituras, y una vez buscando la sabiduría de Dios, poner en práctica todo lo que Dios nos aconseja. Hermanos, estos pasajes revelan que es posible vivir en santidad y en una pureza moral. Sí se puede, hermanos, solamente, y hay unos principios que debemos de llevar a cabo. Y creo que está muy entendido, hermanos, para que tú y yo podamos experimentar esa pureza de corazón. Busca la sabiduría de Dios a través de su palabra. Guarda el consejo que Dios te da. Ponlo en práctica. Aléjate. Cuida tus pies hacia dónde se dirigen, tus ojos, tu boca. Cuida todo de ti, hermanos, para que puedas tener y experimentar esa pureza de corazón. Este es el estudio, hermanos. Espero que haya sido de bendición. Vale la pena, hermanos, guardar nuestras vidas. Vale la pena, hermanos, esforzarnos por cuidar nuestro corazón y tener un corazón puro delante de Dios. Eso a Él le agrada, hermanos, y estos pasajes revelan que sí es posible. Hermanos, que Dios los bendiga, y es un gusto poder haber estado con ustedes a través de este medio, y espero que haya sido de bendición esto que acabamos de escuchar. Les pido que hagamos una oración y nos despedimos. Padre, te damos gracias por este hermoso estudio donde pudimos comprender que es posible vivir en santidad, en esa pureza moral, Señor. El tener la pureza de corazón, nuestro Dios, sí es posible, pero hay algunos principios que debemos de considerar, de tomar en cuenta, nuestro Dios, para poder tener y experimentar esa pureza, nuestro Dios. Y uno de ellos es buscar la sabiduría que proviene de ti, nuestro Dios, a través de tu palabra, de la oración, de la comunión, de esa relación íntima que debemos de tener contigo, nuestro Dios, de poner en práctica todo lo que tú nos enseñas. Padre, bendice y guarda a cada uno de mis hermanos, dales salud, nuestro Dios, y gracias por el cuidado que tú has tenido día a día con cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Una vez más, reciban un saludo de parte de mi familia. Les mando un fuerte abrazo. Hasta luego.